Hola clase, vamos a dar ahora los tipos de regímenes fluviales y terminaremos hablando de los lagos, humedales y demás. Como podemos ver, tenemos a la derecha de la pantalla una presentación, la cual podéis encontrar dentro de la carpeta de mapas, cuadros, presentaciones y demás, que se llaman los regímenes fluviales, una pequeña presentación. Y al lado los apuntes donde se van a ir explicando cada uno de ellos. Esto es un poquito más visual, obviamente, y explica además las gráficas, aunque tenéis, ya lo he repetido, un vídeo explicando los hidrogramas para que no tengáis ningún problema y explicando absolutamente todo esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir directamente al tipo de régimen. ¿De dónde consiguen las aguas los ríos españoles? Bien, de acuerdo. Digamos que ríos puros que consigan el agua exclusivamente de un, por ejemplo, solamente de nieve, lo vamos a ver en ríos cortitos, de alta montaña. O sea, son casos muy específicos. Además, tenemos que tener en cuenta que los datos se consiguen en estaciones de aforo, donde se mide el caudal de los ríos y que obviamente esto varía a lo largo del discurso natural de un río. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos con los del régimen pluvial, que son los ríos en los que el agua procede directamente de las precipitaciones. Es la mayoría de los ríos españoles, ¿de acuerdo? Hay variedades, porque están los del régimen pluvial atlántico u oceánico, que es el típico río cuyo clima pues, está lloviendo todo el año, como hemos podido ver, con además lluvias que son más o menos homogéneas y constantes y que tienen un pequeño estiaje en verano. Si vemos la gráfica aquí, veremos que obviamente siguiendo los meses vamos a ver que hay variaciones. ¿De acuerdo? Después veremos lo que son crecidas y estiajes, ¿de acuerdo? Y podremos meternos. Aquí tenemos, por ejemplo, el régimen pluvial oceánico, que es el que vemos aquí, ¿de acuerdo? El río Miño, en Fuentemayor, ¿de acuerdo? Si habéis visto ya el cuadro y la explicación de la gráfica de lo que son los hidrogramas, veréis que en el 1 se caracteriza el módulo, que es el caudal medio que se recoge durante un periodo que puede oscilar en 30 años. Pasa más o menos lo mismo que con los climas y veremos que a partir de aquí todo lo que supera esa línea se denomina crecida y esto estiaje. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, como veis, las crecidas las tiene, aquí empieza el año en octubre, el año hidrológico, y por lo tanto aparece octubre, noviembre, diciembre y enero aparece aquí. Como veis, pues bueno, obviamente el periodo de otoño e invierno, que es el que más aguas contiene, pues es donde nos marca los máximos. ¿De acuerdo? Ríos cántabros y gallegos. Ventaja el aprovechamiento hidrológico por su regularidad y constancia de sus caudales. ¿De acuerdo? Esto es importante. El régimen pluvial mediterráneo se caracteriza por las subidas y bajadas a lo largo de los diferentes periodos. O sea, máximo principal en otoño y otro en invierno-primavera. ¿De acuerdo? Y podemos verlo aquí. ¿De acuerdo? En este caso nos empieza en enero la gráfica y termina en diciembre. Pueden aparecer de las dos maneras. Entonces, como podemos ver, en otoño es el principal y otoño e invierno, primavera tiene otros dos picos y estiajes, sobre todo en julio y agosto. ¿De acuerdo? En este caso es el río Mijares, ¿de acuerdo? En Villarreal, en Castellón, y bueno, tiene procedencia de aguas del sistema ibérico, ¿de acuerdo? Aunque obviamente no es un río oceánico. Como vemos, obviamente
Tiene mínimos estivales acusados en cuanto a la intensidad, ¿vale? Y con un régimen mediterráneo continental, ¿de acuerdo? El régimen pluvial mediterráneo continentalizado, que es propio de las tierras del interior de España, la España seca, ¿de acuerdo? Las precipitaciones son menores, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, ¿vale? Estiaje largo, pronunciado en verano, aguas altas en primavera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en Lozoya, ¿de acuerdo? En Madrid, ¿de acuerdo? O el río Zújar, que es el principal afluente del Guadiana por la margen izquierda, ¿vale? Que también, pues bueno, se les dice de procedencia pluvial subtropical. ¿Por qué el Mediterráneo continentalizado o todas estas zonas también se les suele llamar subtropical? El subtropical se concentra fundamentalmente en lo que es la cuenca sur, aunque la procedencia de los vientos que vienen del Atlántico, de la zona suroeste atlántica y que penetran hasta el interior peninsular, todos esos vientos cálidos y húmedos que van a dejar lluvias en toda esa zona, esa procedencia de ese viento es lo que nos da el nombre de pluvial subtropical. No es que tengamos un clima subtropical, sino que proceden de acuerdo a esos vientos húmedos que van a dejar lluvias, sobre todo en lo que es el penibético, en la fachada penibética, la fachada sur, de acuerdo, pero que también se extienden a otro tipo de ríos, de acuerdo. Entonces, pues bueno, como vemos, en ambos casos, con estiajes muy prolongados, sobre todo aquí, si vemos la del Chorro en Málaga o la del Zújar, de acuerdo, que tienen, pues bueno, desde prácticamente abril, mediados de abril, hasta noviembre, vemos un estiaje prolongadísimo, ¿de acuerdo? En Lozoya, un poquito menos, desde junio hasta octubre, de acuerdo, octubre-noviembre, pero como vemos son muchos meses de estiaje, ¿de acuerdo? Además el caudal irregular, ¿de acuerdo? Irregular, muy irregular, ¿de acuerdo? El régimen pluvial subtropical. El régimen nival. Régimen nival son aquellos en los que procede el agua expresamente del deshielo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos vamos a encontrar eh, ríos con un máximo en primavera, cuando empieza el deshielo y además las lluvias. Con lo cual, pues bueno, el prolongado estiaje se da precisamente en la época en la que hay grandes precipitaciones, pero en forma de nieve. Por lo tanto, no circula agua por el cauce y hay que esperar a primavera, que es primavera y principios de verano, que es cuando empieza el deshielo y empiezan las lluvias. ¿De acuerdo? Por eso el pico se marca a finales de primavera, principios de verano. ¿De acuerdo? Después hay un régimen mixto, que es más extendido, en el cual se incluyen cumbres montañosas, pero que reciben precipitación, dependiendo del año, de varios tipos. Entonces nos vamos a encontrar el pluvionival y el nivopluvial, ¿de acuerdo? Nivopluvial, donde el aporte es más de nieve que de lluvia, ¿de acuerdo? Y vamos a tener zonas de la cordillera cantábrica y de los Pirineos, y el pluvionival en donde la principal aportación es de lluvia, sobre todo en la zona cantábrica, ¿vale? Y también en la zona ibérica. En el sistema central nos vamos a encontrar nivo pluvial también, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el nivo pluvial nos vamos a encontrar en altitudes de 2000 a 2500 metros, mientras que el pluvionival pues, es por debajo de los 2000, en este caso 3800 y 1600, para que exista nieve. Que no está retenida, ¿vale? Nieves no permanecen retenidas, mientras que
que en más de 2000 metros sí que se retienen y pueden llegar hasta principios de verano, incluso mantenerse bastante más tiempo. ¿De acuerdo? Como vemos, en el primero el estiaje es menor y en el segundo es mayor. Es una característica típica dentro de lo que es el clima mediterráneo que envuelve a la península ibérica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las características de los diferentes regímenes fluviales, ¿de acuerdo? El nival puro, el nival pluvial y el pluvionival, el pluvial oceánico, el pluvial mediterráneo puro, el continentalizado y el subtropical, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el oceánico, obviamente, Cordillera Cantábrica y Galicia, el mediterráneo puro, toda la costa mediterránea no andaluza, el mediterráneo continentalizado, el interior de la península, meseteño, ¿de acuerdo? Y el pluvial subtropical, sobre todo en la zona sur, digamos desde Guadiana hacia el sur, ¿de acuerdo? Incidiendo sobre todo en lo que es la cuenca sur, sobre todo, la cuenca sur, que iría desde Almería, Murcia, Almería, hasta Cádiz, incluido incluso, aunque no está en esa zona, pero incluiríamos dentro de esa zona también el comportamiento del río Tinto, el río Tinto y el Odiel, el río Piedras, en la zona de Huelva. ¿De acuerdo? Y con esto pasamos directamente a lo que son humedales y acuíferos. Los humedales y los acuíferos. Esta es una zona que no van a... perdón, una zona. Este es un punto en el cual no se va a hacer excesivo hincapié dentro de lo que es el tema, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente hay que saber el origen de los lagos, que no son excesivamente importantes en nuestra península, no hay verdaderos lagos, la totalidad son lagunas, ¿vale? Y los hay de diferente tipología. Los hay lagos endógenos, ¿de acuerdo? Por hundimiento del terreno, volcánicos, como por ejemplo la laguna de la Janda, ¿de acuerdo? En Cádiz. O exógenos, ¿de acuerdo? Producidos obviamente por antiguos glaciares, o que se crean en zonas kársticas, en zonas que no tienen salida de aguas, o bien casos extraños como por ejemplo eólicos como producidos por el viento, como en las closes en el Ampurdán, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, diferentes características en casos de cada uno de ellos, pero bueno, los humedales son extensiones de terrenos cubiertos de agua poco profunda e intermitente. Y nos vamos a encontrar desde charcas, ¿vale? Charcas normales y corrientes que se secan, turberas, que son esas lagunas que están que cubren en la superficie por un manto de vegetación, ¿de acuerdo? Las lagunas típicas, las marismas y las albuferas al borde del mar, o los esteros. Los esteros son zonas que se ocupan con agua a lo largo de la zona más húmeda del año, porque se desborda en las crecidas de los ríos, se desborda o se desborda alguna laguna, y entonces ocupan zonas en los que se mantiene agua a veces de 1 o 2 palmos de profundidad, no mucho más, y se dan sobre todo en la zona de Doñana. Los que en verano son arenales, y en la zona de lluvias, pues bueno, se ocupa por agua. Los acuíferos son embalsamientos de agua subterránea, ¿de acuerdo? Por infiltración del agua de precipitación. En España hay más de 1000 que ocupan la mitad de la superficie, ¿vale? En todas las zonas de roquedo permeable. En Baleares y Canarias son las que van a proporcionar la mayor parte del agua de consumo. Y llegando a este punto, cerramos ya el tema
y nos queda solo el punto de los aprovechamientos, usos y aprovechamientos de las aguas y el problema de las aguas y su gestión.